¿Cuál es el tercer mandamiento? El tercer mandamiento es: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tome su nombre en vano. En la primera parte de esta enseñanza, en la primera parte vimos que el tercer mandamiento no es solo una prohibición contra la blasfemia abierta, sino es una defensa divina de algo infinitamente precioso, que es su nombre. Su nombre, hermano. Porque nunca escuchó usted, oye, en aquellos años que se acostumbraba, ves a la tienda y le dices que me fíe y que lo ponga nombre de. ¿Por qué? Porque se suponía que para nosotros ese nombre pues tenía peso, tenía reputación. Ese nombre sabía que pues estaba el honor y iba a cubrir esa deuda. Que se la apunte a fulano de tal, porque él sabía que iba a responder. Pues imagínense Dios, hermano. Imagínense Dios. Así que no solo es una prohibición contra la blasfemia abierta, sino una defensa divina a algo infinitamente precioso, su nombre. Pero ahora de nosotros debemos ir más profundo, porque tomar el nombre de Dios en vano no ocurre, mis amados, únicamente cuando alguien pronuncia o lo dice en una grosería. No solamente eso, no. Lo vimos la semana pasada. Ocurre cuando invocamos el nombre de Dios sin tener fe, cuando nosotros usamos su palabra para nuestros propios fines o beneficios, cuando juramos innecesariamente, como lo vimos, porque nuestro nombre no tiene peso. Necesitamos el nombre de alguien para que lo que nosotros decimos pueda tener peso. Es decir, nuestro nombre carece entonces de reputación, de carácter. Por eso necesitamos el aval de alguien. Cuando hablamos de Él con la boca, pero lo negamos con nuestro estilo de vida, con nuestra manera de comportarnos. Así que el pecado del tercer mandamiento es más sutil de lo que nosotros pensamos. Más sutil. Es posible decir Señor, Señor, como dice Mateo, que al final de los tiempos muchos van a decir Señor y no honrarlo, no respetarlo, no amarlo. Es posible abrir la Biblia, hasta muchos la tienen abierta en sus casas, otros tienen el extremo de ponerse abajo de la almohada, como que si automáticamente todos los pensamientos se fueran a transferir. Es posible abrir la Biblia y no someternos a lo que ella nos dice. A lo que ella nos dice. Es posible orar, pero no creer que Dios va a responder. Es posible hablar de Dios y al mismo tiempo vaciar su nombre de peso en nuestro corazón. Así que el gran problema no simplemente es algo verbal, no es algo que está dentro de nuestro corazón, en nuestra actitud espiritual. Cuando el nombre pierde peso, hablando de Dios, el nombre de Dios pierde peso en nuestro corazón, pierde peso en nuestra conciencia, entonces automáticamente va a perder reverencia en nuestra boca. Cuando Dios deja de ser sagrado en nuestra mente, deja de ser sagrado, deja de tener respeto, honor, gloria, entonces se va a volver común en nuestra práctica, en nuestro diario vivir. En esta segunda parte nos confronta con preguntas incómodas. ¿Estoy usando el nombre o confiando en él? ¿Solo lo uso para mis propios fines o confío en él? ¿Estoy citando su palabra o en realidad me someto a ella? ¿Estoy invocando su nombre o manipulando lo sagrado? ¿Mi lengua honra al Creador o la contradice? Con mi estilo de vida. Así. El tercer mandamiento nos llama a algo más radical, hermano. No solo a controlar nuestras palabras,
sino a transformar nuestra actitud. Porque el verdadero respeto por el nombre de Dios comienza en el corazón, en nuestro corazón. Se manifiesta en la oración, sumisión a Dios. Se confirma en la integridad y se evidencia en el uso que le damos a nuestra lengua. Hoy no examinaremos solo lo que decimos, examinaremos lo que realmente creemos acerca de Él. Porque si entendemos el peso de su nombre, viviremos a la altura entonces de nuestra profesión. Viviremos nosotros a la altura de nuestra profesión, como lo dijo Pablo a los Efesios en el capítulo 4. Que andemos como es digno del llamado que tenemos por Dios. Así que, entonces, vamos a ver en esta segunda parte, hermano, el delito grave de la irreverencia. El delito grave de la irreverencia cuando lo sagrado se vuelve ordinario. Ese es el delito de la irreverencia. Cuando lo sagrado se vuelve ordinario. Ordinario. Lo siguiente. Por ejemplo, la oración sin fe. Es decir, la duda es un insulto porque cuestiona el carácter de Dios. Lo cuestiona. Moisés le dijo a Dios, ¿de dónde le vas a dar tanta carne a toda multitud? Vamos a ver, dice, aquí yo soy Jehová Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea imposible para mí? Ahora verás si se cumple o no mi palabra. ¿Y qué pasó? Les dio carne a todos. Al pie de la letra, día tras día, le suplió el maná. ¿Qué hizo? Algunos de los hombres agarraron la avaricia, no sea que se vaya a acabar, no sea que Dios de repente se lo olvide, y ya logré poquita más. ¿Y qué pasó con ese maná? ¿Alguien se acuerda? Se gusanó, se echó a perder. Se echó a perder. Dios dice, no os afanéis por esta vida. No os afanéis por vuestra vida, qué comeremos, qué vestiremos. Tu Padre Celestial sabe qué tú necesitas. Así que yo hago lo que a mí me corresponde hacer en esta vida. Y le dejo a Dios lo que a él le corresponde hacer. Lo que a Él le corresponde hacer. Así que la oración sin fe es la duda es como un insulto. Es el cuestionamiento de su carácter. Cuando invocamos el nombre de Dios en oración, pero mantenemos una actitud de duda deliberada, ¿será cierto? ¿No has escuchado eso? No te preocupes, Dios de alguna manera obrará. ¿Tú crees? Ojalá y Diosito, minúsculo. Diosito. No, hermano. Cuando invocamos el nombre de Dios en oración, pero mantenemos una actitud de duda deliberada, estamos cometiendo una falta de respeto a su naturaleza. Es atentar contra su fidelidad. Hermano, Dios es fiel. Dios es fiel. Él es fiel. Invocar Jehová Jireh, el Dios que proveerá, mientras el corazón está lleno de ansiedad incrédula, es una contradicción. Es una contradicción. Él es fiel, Él dijo que lo hará y Él lo hará. Es más, dijo el patriarca, aunque me matare, en Él esperaré. En Él esperaré. ¿Qué dice Josué 29? ¿Qué dice al final del capítulo, en el capítulo 21, a los versículos del 40 adelante? Dice, de esta manera Jehová cumplió todo lo que le había jurado a los padres. Dice, y no faltó palabra, de toda la buena palabra que le juró a Abraham, todo se cumplió, toda la tierra se les dio. Todo les dio. Dios fue fiel. Estamos usando su nombre, hermano, pero rogando su poder cuando hay duda en nuestro corazón. Eso es lo que estamos haciendo.
tomando el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque dudamos, hermanos, dudamos de su poder. ¿Qué pasó con Saúl? Espérame aquí. Le dijo Samuel, espérame aquí. Y empezaron la gente a irsele por todos lados y los filisteos por acá y por allá. ¿Y qué hizo? Hizo el sacrificio. Si tú hubieras confiado y me hubieras esperado, el reino se hubiera seguido. Pero ahora, ese es el problema. ¿Qué pasó con Abraham? Jacob, pongo acá mi familia, pongo acá otro acá, por si viene Esaú ya tengo todo controlado. ¿Y qué dijo el ángel? Lo descoyuntó. ¿Y qué le quedó? Pues confiar en Dios. Confiar. A veces Dios nos quita las cosas, hermano, para que aprendamos a confiar en Él. A veces nosotros, hay un hombre que se le da la oración por si acaso. Si acaso Dios no hace la oración, o sea, como el último ya de los recursos. Tratar a la oración como un boleto de lotería o un no, pues no pierdo nada con intentarlo. ¿Qué es eso, hermano? Es despojar al nombre de Dios de su autoridad. Despojarlo de su autoridad. La Biblia dice, hermano, que el que se acerca a Dios, Hebreos 11:6, el que se acerca a Dios, crea que le hay, porque Él es galardonador de los que le buscan. Crea que le hay. Debemos acercarnos a Dios creyendo que Él nos oye. A veces usamos la oración mecánica, es decir, el nombre de Dios como un amuleto. Como un amuleto. La oración sin fe a menudo se convierte en un rito mecánico donde el nombre de Dios se usa para cerrar frases, pero sin ninguna expectativa real de que nosotros estemos siendo escuchados. Eso es lo que pasa ahora. Repeticiones vacías, usar el nombre del Señor con una fórmula, de una manera, o con una fórmula mágica para obtener deseos personales, pero sin someterlos a Dios a la vez, es, hermano, una forma de manipulación religiosa y farisaica. O sea, lo uso para mis fines. Logro mis fines. Oren por mí, hermano, claro que sí. Vengo para que oren por mí. Una vez Dios te contesta, allá estás festejando en una parranda. Ya Dios me dio lo que quería. Eso es ser hermano. Y es tremendo, hermano. La desconexión que hay entre labios y mente en ocasiones es tremenda. Si al terminar de orar seguimos actuando usted y yo como si Dios no hubiese escuchado o no fuera a intervenir en nuestra vida, hemos tomado su nombre en vano, sin propósito. Es como aquel hombre que va con un costal cargado, va cargado por el camino, y lo ve de un vehículo y le da, y se sube él al vehículo, pero sigue con el descargado. Oye, pues para eso te di el ave para que descanses. No, pues es que es mío. Y lo lleva, va con el drive, va descansando él, pero con el arriba es mío. Y así a veces pasamos. Vamos con la carga al Señor y oramos y con la carga encima. Y nos levantamos y nos la llevamos. No, esta es mía. No creemos en realidad. No, la oración debe de tener confianza y habla de rendición, porque se supone que vamos ante aquel que lo puede todo y nosotros no podemos. La oración de confianza y rendición, hermanos, consiste en transformar la oración no solamente en un monólogo informativo radical, sino consiste en hablar con Dios y en someterme a la voluntad de Dios y descansar en Él. Antes de pensar a pedir, se le conoce como la pausa de la convicción en la oración. Antes de empezar a pedir, nosotros debemos de dedicar unos minutos a meditar en ese. Cuando usted esté postrado, empiece a meditar. ¿Quién es Él? ¿Ante quién usted se está arrodillando? ¿Delante de quién está usted? Piense
Piense en ese majestuoso, piense en las intervenciones con su pueblo en el Antiguo Testamento, piense en las maravillas, piense en su vida. ¿Y cuántas veces usted lo invocó, le pidió y Dios lo escuchó? Dios lo escuchó, piense. Y luego empiece a meditar en esas promesas y empiece a orarlo. Gracias, Señor. Eres digno. Recuerde sus promesas, sus atributos, Señor. Si a dónde me iré de ti que tú no estés. Señor, antes de que pronuncie yo las palabras, tú ya las conoces. Sabes lo que te voy a decir. Sabes dónde estoy, qué pienso, qué siento, qué me pasa. La gente puede pasar desapercibida, pero tú no, Señor. Mi vida está desnuda ante ti. Mis pensamientos tú los conoces. ¿Qué puedo decir que te sorprenda? Nada. Nada. Pensar en ese nombre. No pase de las peticiones hasta que su corazón reconozca la majestad del nombre que usted está invocando. Del nombre que usted está invocando. Debemos tener, hermanos, sinceridad. Si te sientes que tu fe es pequeña, que no tienes, no intentes, no cometa el error de intentar impresionar a Dios con una retórica que se quede, wow, Shakespeare. No, hermano, no impresionemos a Dios como lo hacían los fariseos. ¿Se acuerdan? ¿Qué le dijo Jesús? Cuando tú entres, no uses vanas repeticiones que piensan que por su palabrería serán oídos. No, no impresionemos a Dios. Deje que salga de su corazón sus palabras. Usted con su lenguaje, hable con Dios. Hable con Dios. Sigue el ejemplo del padre, aquel padre angustiado que narra Marcos 9:24, que cuenta el Señor atribulado, que le dijo, Señor, creo, ayúdame mi incredulidad, ayúdame, creo, ayúdame. Esta es una oración honesta, hermano, que honra a Dios. ¿Qué le dijo el fariseo? Señor, te doy gracias porque diezmo, ayuno, hago esto, hago lo otro, no soy como este que está ahí. ¿Y el otro qué? Se propicia. ¿Y qué pasó con Bartimeo? Pero si había escuchado, y estoy seguro, hermano, convencido de que había escuchado de todas las maravillas de Cristo. Porque cuando le dijeron que era Jesús, vámonos, se levantó. Jesús, que quizás el oído lo agudizó, y allá andando limpiando escuchaba las maravillas. ¿Y qué dijo? Esto es mi oportunidad. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y le decían, cállate. Pero hay una cosa curiosa que muchos pasan desapercibido. Que, fíjense, hermano, Bartimeo, siendo ciego, tuvo más discernimiento que los fariseos que miraban. Porque en el interlineal griego, Bartimeo empieza con el título y luego con el nombre. Dice en el interlineal, Hijo de David, Jesús, ten misericordia de mí. Usa primero el título mesiánico y luego el nombre. O sea, Bartimeo, siendo un ciego, reconocía que él era el Mesías. Y los fariseos que miraban, lo crucificaron. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Cállate, hijo de David, ¿qué quieres que haga? Quiero ver. Quiero ver. Espiritualmente y físicamente. ¿No vio? Aquella mujer que dijo, si tan solo tocar, y no porque el manto tuviera, sino es quién estaba ahí presente. ¿Quién estaba ahí presente? Esta es una oración, hermano, honesta, que honra el nombre de Dios, porque reconoce su sabiduría, incluso nuestras dudas también. ¿Cómo cree que Dios no sabe cuándo dudar? ¿No sabe cuándo dudar? ¿Por qué dudaste? Dijo Pedro, ¿por qué dudaste? Entonces, esa es una manera
en que nosotros tomamos el nombre de Dios en vano. Oración sin fe. En segundo lugar, la profanación, hermano, y abuso de su palabra. La profanación y abuso de su palabra. La manipulación bíblica. El nombre para fines propios. Hermano, yo no puedo detener en esta parte de tantas cosas que se abusan hoy en día por el tiempo, pero cuánto se manipula el nombre del Señor hoy en día para propios fines. La manipulación ocurre cuando usted y yo forzamos el texto bíblico para que diga lo que nosotros queremos oír. Dijo un pseudo predicador que el pecado de Adán fue porque no diezmó. Por eso, porque le robó a Dios. Por eso fue el pecado. Ay, es tremendo. Ocurre cuando forzamos que el texto diga lo que yo quiero escuchar, lo que me interesa. Como el evangelio de la pseudo prosperidad, dijo Leonard Rosenthal, que huele a azufre. Textos como armas, pues pudos, usan versículos aislados de aquí y de allá para justificar pecados. No, pues es que ahí dice que con Adán y David se amaron. Ahí tenemos a los homosexuales. Es que dice que se amaron. Y toman ese texto y lo aplican para sí. Y para el movimiento, todo eso que hay. Usan versículos aislados para justificar pecados, validar ambiciones egoístas o silenciar a otros. Es un abuso de autoridad. Hay pastores que parece que tienen fuego del cielo. Es decir, ellos pueden hacer todo menos la iglesia. Parece que tienen la autoridad, viene directa. Claro que Dios nos ha dado autoridad, pero no para abusar ni para manipular. Así que el usar versículos aislados para justificar pecados, validar ambiciones egoístas o silenciar a otros. No te rebeles contra el ungido de Dios porque estás en rebelión. Significa que alzar yo mi voz porque estoy viendo algo injusto, entonces estoy rebelándome contra el siervo de Dios. No. Y aunque no lo crea, hay muchas iglesias que están así. Bastante. Donde la voz del pastor es la voz del Papa. No se puede decir nada, no se puede opinar, no puede contradecir. Si él dice que la cortina es azul, no le contradiga, porque lo disciplina. Y eso es triste, iglesia. Eso es triste. Es poner el sello de aprobación de Dios sobre nuestra propia voluntad. Tenemos la interpretación selectiva, cual es ignorar el contexto histórico y espiritual. Hay personas que toman el versículo y lo aplican. De un pasaje para que se ajuste a nuestra conveniencia es una falta de integridad. Es una falta de integridad. Al decir Dios dice esto, cuando no es así, estamos usando falso testimonio en su nombre. En una ocasión escuché a un ministro decir: ven, esta es tu noche, es una noche de campaña, ven por tu milagro, en esta noche Dios va a hacer maravillas. Y no pasó nada. ¿Qué les amo? ¿Qué dice el Nuevo Testamento? ¿De acuerdo a eso? Pues sácalo. Y órale. ¿Qué pasaría si Dios aplicara lo mismo hoy en día? Hermano, empezaría desde acá hacia allá. No de allá, no me dicen de allá, pero no, de acá. De acá hacia allá. Empezaría todo. Porque es una cosa de verdad. Ignoran todo eso. Y a veces yo le digo a mi esposa: ¿cómo se atreven a decir? ¿Cómo se atreven a decir que Dios hará? Cuando Dios no lo puede manipular. Él hace lo que quiere, donde quiere, con quien quiere y cuando quiere. Cuando quiere, hermano.
verdad, mis amados hermanos, la desestabilización de la revelación. Es algo terrible eso. El descuido de la verdad. La desvalorización, de la revelación. Esto, en este inciso, hermano, se refiere a la actitud de indiferencia o escepticismo ante lo que Dios dice. Ya pasaba en la época de Pedro. ¿No ha leído el capítulo 3 de 2 de Pedro? ¿Dónde está? ¿Dónde? Desde que nuestros padres están diciendo que viene y no viene. No, Cristo dijo que iba a venir y nunca vino. He escuchado esas frases. No, pues es que no va a venir cuando tú dices. Él va a venir cuando Él dice que va a venir. Pero va a venir. Así como vino la primera vez, así regresará la segunda vez. ¿Qué le dijo Jesús ahí en el primer capítulo de Hechos? Dice, hey, ¿qué están mirando? Así como lo estás viendo que se va, de esa manera lo vas a ver cuando Él regrese. Así que vendrá a regresar. Él dijo, Él viene. Pero ese es el punto, hermano. Ese inciso habla de la actitud indiferente, del escepticismo de lo que Dios ha dicho. A veces se toma la Biblia como una literatura común, como si estuviera leyendo, se me olvida la obra de Homero. Las obras de Shakespeare, las obras de Homero, son literatura bonita, no digo que no. O el Quijote, pero tratar las escrituras simplemente como un libro de consejos o de recetas útiles, mitos o filosofía, eso es una profanación. Eso es una profanación. La Biblia. Dijo un pastor, ¿quiere que Dios le hable? Sí, lea la Biblia. Pero quiero que me hable audiblemente, pastor, pues entonces léala en voz alta. Y ahí está Dios hablando de profanación. Léala en voz alta. Si Dios ha sellado su palabra con su nombre, tratarla con ligereza es tratar a Dios a la ligera. Hay algo que se le conoce como la incredulidad selectiva. Es decir, creer solo en las partes de la Biblia que se acomodan a mi gusto y que me gustan, y desecho las que no me gustan. Las que hablan de amor, de prosperidad, de salud, de bienestar. Pero las que hablan de arrepentimiento, de santidad, de pecado, de infierno, no me gustan. Incluso esas últimas que le acabo de mencionar, un director de instituto, cuando fue su alumna a presentar su tesis de graduación, ¿qué creen que le dijo? Porque su sermón era evangelístico y traía estas últimas 4 que le dije, cosas que traía: pecado, arrepentimiento, santidad, infierno. No. Mira, si tú predicas esto en la iglesia, la gente se queda ahí. Director. Es tremendo eso. Significa que nosotros nos sentamos por encima de la palabra en lugar de que la palabra esté por encima de nosotros. Ese es el problema. Cuando nosotros tenemos algo selectivo, no, debemos que toda la palabra, tenemos que tener una postura humilde, hermano, una postura humilde, una postura de aprendizaje, de aprendiz, de discípulo humilde. Mire, hay partes en el mundo, en países donde las personas, encontrarse una hoja de una Biblia, una hoja, es para ellos un tesoro. Un tesoro, hermano. Un tesoro. No pueden. Y nosotros tenemos de varias versiones hasta el estudio. El tener una actitud de aprendiz humilde requiere un cambio de actitud al abrir la palabra de Dios, el libro sagrado. Pasar de ser jueces de la palabra a ser siervos de ella. Tenemos, hermano, que tener como lo que se le conoce honestidad intelectual.
que al estudiar la palabra hazte la pregunta, ¿qué está diciendo el texto realmente? ¿O qué quiero que diga yo? ¿Qué es lo que está diciendo? Yo siempre me cuestiono, hermano, ¿qué dice el texto? Por ejemplo, cuando Isaías dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios. ¿Qué dice el texto? Que no tenga temor. ¿Por qué lo dice? Porque en ese tiempo Isaías estaba a punto de sufrir la invasión, había temor, había incertidumbre. Y Dios le dice al remanente, no te preocupes, yo estoy contigo. ¿Qué aprendo yo de ese texto? Que Él prometió estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué dice eso? ¿Cuándo lo dice? En ese punto. ¿A quién se lo dice? A su pueblo en particular, pero me lo dice a mí. Así que use herramientas de estudio. Claro que son buenos comentarios, claro que son buenos los libros, pero sobre todo usa la oración y la meditación de su palabra para que Dios nos dé discernimiento. En lugar de moldear la Biblia a nuestras opiniones, debemos permitir que la Biblia moldee tus pensamientos. ¿Acaso no es lo que dice Romanos capítulo 12? Por lo demás, amado, preséntate tú mismo como sacrificio vivo al Señor. No te adaptes, no tomes el molde del mundo. Preséntate, renuévate. Renueva tu mente con la palabra. Y esa palabra es interesante, la palabra renovación ahí, porque en su idioma habla que es como cuando usted toma un vaso de coca y usted empieza a echarle agua. ¿Qué va pasando con la coca? Va perdiendo fuerza el agua. ¿No es cierto? Se va volviendo descolorida hasta que llega un punto en que la coca desaparece y es pura agua. Y la palabra anacainosis es lo que significa cuando tú permites que la palabra esté entrando y sacando, depurando lo que no sirve, lo arcaico, lo pasado, trasfondo, actitudes erróneas, conceptos equivocados, patrones de conducta equivocados. Tú permites que esté sacando todo esto, eso, dice, entonces vas a comprobar la voluntad del Señor. Pero tenemos que ser intencionales. Es que yo leo cuando traiga ganas, tú nunca vas a leer. Mire, usted empieza a agarrar el móvil y empieza a darle con el dedito, que ya hasta las huellas vegetales, digo alguien por ahí, se están borrando. Las huellas están ya para cuando ¿qué son? Usted ve una revista, un periódico, usted ve un programa, no pasa nada. Pero en el momento en que usted agarra la Biblia, en ese momento una horda de demonios, como dijo el pastor Sugel Michelén, vienen y lo atacan a su vida sin piedad. En ese mismo momento. Usted está meditando en otra cosa, su mente se va. Pero usted se pone a orar, cientos de dardos vienen a su vida. Tenemos que ser intencionales. Deje que la Biblia lo lea. Como dijo el doctor Archer Spur, si hay algo en la Biblia que no te gusta, el problema no es la Biblia, el problema eres tú. El problema soy yo. Soy yo. Deje que la Biblia lo lea. En lugar de moldear la Biblia a sus opiniones, permita que la Biblia nos moldee nuestros pensamientos. Si un versículo contradice tu estilo de vida, la aplicación correcta del tercer mandamiento, entonces hay que cambiar nuestra vida. No intentar interpretar el versículo para que te sientas cómoda. No, hermano, no es así. Tenemos que usar la palabra de Dios de acuerdo como está, sin abusar de ella, de acuerdo a su contexto. Siempre de acuerdo a su contexto. Lea la Biblia, ahí está. Lea Proverbios. Lea las
epístolas. ¿Quiere consejos? Ahí está. ¿Quiere para la familia? Ahí está. Para usted, ahí está. ¿Quiere promesas? Ahí están las Biblias. Porque Él es el mismo. Señor, tú le hiciste una promesa a Abraham, Señor, tú lo cambias. Y dice Abraham que él creyó en esperanza contra esperanza. Dice Romanos 4:17 en adelante. Y su fe no se debilitó al considerar su cuerpo ya casi como muerto, siendo más de 90 años, ni la esterilidad de Sara. Creyendo en la promesa que le había dado Dios. Que Dios nos ayude a usar la palabra, su palabra como es debido también. Y que aquí pasamos a otro punto importante. Juramentos por su nombre. Recuerde que estamos viendo el delito de la irreverencia cuando lo sagrado se vuelve ordinario. Juramentos por su nombre. La falta de integridad. ¿Cuál es? El nombre como garantía innecesaria. El uso de juramentos religiosos es la conversación cotidiana del día. Hermano Fidel, se lo juro por esta, hermano. ¿Has escuchado eso? Se lo juro por esta. Mira, por mi hijo. ¿Por qué no por ti? ¿O porque hasta escogemos? No, hermana Kira, que Dios me castigue si miento. ¿Has escuchado esas afirmaciones? ¿Has escuchado esas expresiones? ¿Sí? Y con minúscula todo ya el prión. Que Dios me castigue si miento. Suelen ser un síntoma. ¿Sabe de qué? ¿Sabe qué síntoma está reflejando esa actitud, hermano? ¿Sabe qué síntoma está reflejando esa actitud de te lo juro que Dios me castigue si miento? ¿Sabe qué síntoma está reflejando? Que nuestra reputación está por los suelos. Que mi integridad y mi reputación están por los suelos. Porque mi nombre no tiene peso. Y tengo que usar el de alguien más para validar lo que yo estoy diciendo. Si nosotros fuéramos personas de integridad, o si tuviéramos nosotros honor, o que nos conocieran de esa manera, no, es verdad lo que te estoy diciendo. No tienes por qué mentir. Si no lo crees, es tu problema. Y si usted dice la verdad, va a salir a la luz. No es el problema. Pero si está mintiendo, pues usted, la perjudicada, el perjudicado seré yo. Hermano, dice la Biblia, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Dios es la verdad absoluta, la verdad encarnada. Cuando intentamos pedir prestado su nombre para dar peso a nuestra declaración, ¿qué estamos haciendo? Implicando que nuestras palabras no tienen valor. No tienen valor. No tiene valor. Cuando nosotros usamos el nombre de Dios en vano para darle peso a mi declaración, con eso estoy demostrando, o estamos demostrando que nuestro nombre no tiene valor, no tiene peso, no tiene credibilidad. Eso es usar el nombre de Dios. Si juramos por Dios y luego fallamos en nuestra promesa, ¿sabe lo que está pasando? Usted está deshonrando a Dios. Porque usted juró por Dios. Usted juró por Dios. Estamos arrastrando su nombre al lodo, al fango de nuestra propia informabilidad o mentira, haciéndole parecer cómplice de nuestra falta de carácter. No, yo voy, no te preocupes, Miguel, yo voy, te lo juro por Dios, ahí voy a estar. Y si no voy, no, Miguel, se me olvidó. Usa el nombre de Dios. ¿Y qué hice con su nombre? Lo aventé al fango. Porque mi carácter, mi nombre no tiene peso. Por eso.
Y creo, hermano, que muchos de nosotros hemos fallado en esto. No sé si solamente yo, pero creo que hemos fallado en esto. Es muy dado. Jesús fue muy claro en el Sermón del Monte. Mira, no te compliques en otras palabras. Que tu sí sea sí y que tu no sea no. Punto. Punto. No te compliques. No juréis de ninguna manera. Pero vuestro hablar sea sí, sí, no, no. Así de sencillo. En otras palabras, evita la irreverencia. Arrastrar el nombre del Creador para validar asuntos humanos. Usó el nombre de Dios en vano para validar mis asuntos, muchas veces triviales y sin importancia. Es una falta de respeto profundo, hermano. Es una falta de respeto. Y veo que mucha gente lo hace. Lo arrastro. Es tratar al Rey de Reyes como un testigo de oficina para nuestras transgresiones diarias. Jesús explicó en Mateo 5:37 que lo que digan de más, dice ahí, procede del mal. Del mal. ¿A qué se refirió Jesús? Nace de la falta de verdad en el corazón humano. De la falta de verdad. Si una persona dice la verdad, esa persona no necesita reforzar sus palabras con juramento. Tengan cuidado, hermanos. Hay un accidente en tal parte. Ya si usted no hace caso, es problema suyo. Pero yo le estoy diciendo una verdad. Y no le voy a decir, no, mírame, te lo voy a comer esto, tomar foto, te lo juro. No, no, no. Hay un accidente. Yo cumplí. Y no tengo que hacer un show para que usted me crea. Para que usted me crea. Si una persona dice la verdad, no necesita reforzar sus palabras con juramento. O también tener cuidado de decir, fíjense, hermano, me llegó una información, no sé si es verdad, que en tal parte hay un accidente, tenga cuidado. Mire, como no sé si es verdad, por sí o por no, tome sus precauciones. Es algo diferente. El abuso del juramento surge cuando la honestidad, hermano, ya me puede pasar. Surge cuando la honestidad no es constante. En una sociedad donde la palabra ya no es suficiente, se recurre a fórmulas para intentar dar credibilidad. Antes se decía, no, no se preocupe, yo voy. ¿Está seguro? Palabra de rey, no voy de atrás. Y se saludaban los señores. Señor, no faltamos. El exceso de palabras y juramentos nace de un corazón lleno de engaño. El ciudadano del reino de Dios debe operar bajo una ética superior, donde el juramento sea innecesario, porque la mentira no tiene cabida. No tiene cabida. La construcción de una reputación inamovible consiste en convertirnos en personas que debemos decidir que nunca usaremos el nombre de Dios para convencer a alguien de una veracidad. No lo usemos, iglesia. Si la gente duda de ti, en lugar de jurar, pues entonces, si dudan de nosotros, pues trabajemos en nuestro carácter para que ya no duden. Seamos más honestos. Que tu sí sea un compromiso inquebrantable. Si dijiste que tú llegarías a una hora, pues hay que llegar a esa hora, hermano. Si prometimos un trabajo cumplido, pues hay que entregarlo.
Cuando vives sin integridad, honras a Dios. Honras a Dios sin siquiera mencionar su nombre, porque refleja su carácter veraz en tu conducta diaria. Vamos a ver si terminamos el último. La siguiente. El uso de la lengua para deshonrar a Dios. El uso de la lengua para deshonrar a Dios. La blasfemia y la queja, el rechazo de la soberanía de Dios. Cuando vienen providencias a nuestra vida, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Este punto, hermano, trata sobre la rebeldía verbal ante las palabras de Dios. Todavía estás en esta, mira tú, ya, maldícete, le dice el que estaba crucificado con Cristo. Por ejemplo, cuando murmuramos contra nuestras circunstancias, las providencias que Dios nos manda en ocasiones, estamos cuestionando implícitamente la sabiduría, el amor y el poder de Dios. Cuando decimos, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué a mí? Estamos diciendo, ¿por qué no a Él? Es lo que estamos diciendo en realidad. ¿Por qué no a Él? Es decirle al Señor que su gestión en el universo como gobernante es defectuosa. Es lo que estamos diciendo. Y eso es, a su vez, pisotear su honor. La blasfemia no es solo maldecir, iglesia, es también hablar con desprecio de lo que Dios permite y hace. A mí me da repulsión, hermano, de algunos eventos que han sucedido, están pasando, como los famosos archivos de Jeffrey Epstein, como lo que está sucediendo, eso que está pasando allá en aquellos lugares, de las injusticias que hay. Y sí, me da enojo, Señor, y me pasa como el tiempo de Abacón, Señor, ¿por qué permites que el justo asedie? Porque hay cristianos en otras partes. Pero Dios sabe, hermano, mejor que yo por qué. Dios sabe mejor que nadie por qué lo permite. Tengo que someterme a su sabiduría y a su poder. Al quejarnos de forma amarga, estamos comunicándole al mundo que el Dios al que servimos no es suficiente, no es bondadoso. Y eso a su vez empaña su reputación, su carácter. El hablar destructivo, el número 2, ofensa al Creador a través de la criatura. Este es un concepto profundo. No se puede honrar al artista mientras al mismo tiempo se escupe su obra. Es una incongruencia. ¿Cómo voy a alabar a Shakespeare y luego escupir Romeo y Julieta? No se puede. ¿Cómo? Es imposible. No se puede. Mire, hermano, esto es algo. Quiero ser como Josué, sol detente, cabrón. Mire, cada ser humano lleva, como alguien dijo, la imago Dei, es decir, la imagen de Dios, la imagen de Dios. Cada ser humano llevamos la imagen de Dios. Cuando usamos la lengua para chismear, calumniar, insultar a otra persona, ¿sabe lo que estamos haciendo? Estamos atacando al Creador, a Dios. Porque Dios es el autor, el creador de ellas. Estamos atacando. ¿Cuántos habíamos pensado en esto? Que cuando nosotros hablamos mal de una persona, estamos hablando mal de Dios. ¿Sabía usted confesar eso? ¿Se da cuenta de la misericordia de Dios que ha tenido con cada uno de nosotros? El apóstol Santiago señala la incoherencia de usar la misma lengua para bendecir al Señor y a la vez para maldecir a otros. Es una incongruencia.
De un agua no puede salir dulce o salada. ¿Ya lo sabes? Es que dejé cargando el depósito, no se me olvidó. Dice Santiago, es imposible. O sale dulce o sale salada. Hacer esto es invalidar nuestra bendición y tomar el nombre de Dios como algo ligero, que puede mezclarse con el veneno de la crítica destructiva. Es imposible. Es imposible. Mire, la disciplina de la lengua santificada consiste en convertir nuestra boca en un instrumento de gracia, estableciendo un estándar alto para lo que usted y yo permitimos salir de ella. Un estándar alto. Hay algo que le podemos llamar, o como le dijo un pastor, nuestra boca siempre tiene que tener un filtro. Un filtro para la edificación. Es decir, antes de hablar, pasa tus palabras por el filtro. ¿Esto que voy a decir honra a Dios o lo deshonra? ¿O lo que tú me vas a decir a mí me beneficia o me perjudica? No, pues no te beneficia. ¿Me lo digas? Es que ya no lo aguanto porque mi pecho no lo diga. ¿Has escuchado eso? No. Pregúntese, ¿honra a Dios o no? ¿Ayuda esto a quien lo está escuchando o no lo ayuda? Si la respuesta es no, el silencio es la opción que más honra el tercer mandamiento. Entonces sustituye la queja por la gratitud, la crítica por la intercesión. Al cultivar un vocabulario de alabanza, pero incluso en medio de las pruebas, demuestras que el nombre de Dios es para ti una torre fuerte y un refugio real, algo hermoso, dándole el valor y el peso que su majestad merece. Mis amados hermanos, para que estos puntos que nosotros hemos visto, los de la semana pasada y estos que son 7, para aplicar estos puntos de manera efectiva, debemos adoptar la práctica de la reverencia consciente. El nombre de Dios es como un sello real que hemos recibido. Nuestra responsabilidad es que ese sello nunca se vea borroso ni sucio a causa o por causa de Vamos a orar.